Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Se ha preguntado usted por qué usualmente existen tantas controversias o diferencias de opinión en cualquier tema? ¿Se ha preguntado por qué a veces nos molestamos porque no llegamos a un acuerdo sobre algún punto? ¿Se ha preguntado por qué existen tantas diferencias políticas o religiosas? ¿O por qué se generan tantas discusiones sobre estos o otros temas, muchos temas? ¿Se ha preguntado por qué usted y su novia, o su novio, o esposa o esposo no se ponen de acuerdo y discuten a menudo? En fin, pareciera que cada ser humano posee ojos que solo pueden ver su propia versión del mundo. Este tema es muy importante y me parece muy interesante. Y poco se habla y quizás en algunas filosofías se hace, pero con otra orientación y a veces no con la suficiente claridad. Pero ¿no le parece extraño? ¿Por qué percibimos o reconocemos la vida de manera diferente? Se dice que todos los seres humanos somos iguales. Si esto es así, deberíamos ver la misma versión del mundo. Todos tenemos dos ojos, un cerebro, una capacidad mental. Percibimos y reflexionamos con un cuerpo y mente igual al de todos. Todos estamos dotados con las mismas capacidades, al menos eso es lo que se dice. Una de las raíces del por qué discutimos o diferimos sobre cualquier tema, por ejemplo el político o religioso, que son temas muy escabrosos, es que damos por hecho, sin reflexión, que todos vemos lo mismo. Es decir, damos por sentado que todos percibimos mentalmente una misma realidad. Y solemos molestarnos porque no soportamos que eso que yo veo y que me parece tan evidente, el otro no lo pueda ver. Y solemos frustrarnos o fastidiarnos por la ceguera del otro. ¿A qué se debe esto? Seguramente usted se lo ha preguntado. Bien, hay algo que me ha quedado claro a lo largo de ya casi 60 años de vida. Y es que no hay nada tan solitario como el entendimiento. ¿Qué pasa entonces? ¿Nos hallaremos verdaderamente solitarios en el entendimiento? El discernimiento, como ya lo he explicado anteriormente, es un instrumento mental para distinguir. En la medida que acumulamos experiencia y mediante un acto de voluntad ejercitamos la capacidad de discernir, es decir, distinguir, es decir, entender. Voy a explicar esto con la siguiente analogía. Haga de cuenta que la vida transcurre en la planta baja de un enorme edificio, de un edificio muy alto, de una cantidad asombrosa de pisos, de esos altísimos, altísimos. Digamos que todos los seres humanos con los cuales interactuamos o interactuaremos a lo largo de nuestras vidas, nos hallamos en la planta baja de ese gran edificio. Por su densidad, nuestros cuerpos físicos se hallan atados a ese primer piso del edificio. Experimentamos los fenómenos que se ubican ahí, en ese piso de la realidad. Ahí nacemos y ahí morimos. El cuerpo físico se halla atado a la tierra. Es por eso que todos nos desarrollamos en el mismo nivel material. Pero nuestras mentes no se someten a las mismas fuerzas gravitatorias. Ellas, es decir, nuestras mentes, de acuerdo a la experiencia y capacidad, pueden subir niveles en ese enorme edificio. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo. Al nacer, nuestros cuerpos y nuestras nacientes mentes se hallan juntas en ese primer piso. Pero conforme adquirimos experiencias de ese mundo, vamos creciendo y desarrollando capacidades de pensamiento.
Poco a poco vamos comprendiendo las cosas de la vida. A pesar de que crecemos con una familia, nuestras profundidades mentales son únicas y solitarias, aún en los gemelos. Cada quien vive sus laberintos mentales. Cada cual posee un cuerpo, digamos, con una genética única, con una mente individual y una personalidad irrepetible. Y si damos 2 pasitos más para adelante, poseemos también un alma propia y una chispa divina. Bien, pues todo esto nos hace ver la vida de manera particular. En ese primer piso de la vida física, todos podemos ver nuestros propios cuerpos y el de aquellos que nos rodean. Todos los que nos rodean los podemos ver y nos pueden ver. Pero en cuanto a los pensamientos, solo somos conscientes de los nuestros. No podemos mirar o escuchar el trabajo mental de nuestros semejantes. Los laberintos mentales son nuestras experiencias personales y es un lugar muy solitario. Entonces, de acuerdo a nuestras experiencias y capacidades totalmente personales, es que logramos elevar nuestra capacidad de discernimiento. En otras palabras, conforme desarrollamos nuestra capacidad de discernir los significados que se nos presentan en la vida diaria, en esa medida subimos un nivel en el edificio de la conciencia. De tal forma que nuestros cuerpos pueden verse y tocarse en la planta baja del edificio de la vida, pero esas 2 personas que miran sus cuerpos físicos podría ser que su discernimiento mental se halle en pisos diferentes. En un porcentaje alto, las mentes se quedan junto con sus cuerpos en el primer nivel de vida material, y otro porcentaje de personas logran ascender solo algunos niveles en la escala mental. Y muy pocos, pero muy pocos, llegan a niveles superiores, que ahorita voy a hablar para decirles cuáles son. Pero esto, que la mayoría se quede en los primeros niveles, a mí me parece preocupante. Creo que eso explica el porqué de tantos conflictos humanos. No solamente a nivel personal, no solamente con su pareja, con su novio, con su hermano, con su tío, con su primo, no solamente las discusiones de WhatsApp, sino a nivel mundial. El nivel de discernimiento predominante es muy básico. Si a lo largo de la vida se dan las condiciones para el desarrollo de una conciencia espiritual, entonces nuestras mentes encuentran las escaleras espirituales que nos llevan a un segundo nivel, luego a un tercer nivel y luego a un cuarto y más arriba, según nuestras propias, por supuesto, nuestras propias capacidades. De tal forma que entre más alto es el nivel de discernimiento de significados, es el piso donde nos hallamos del enorme edificio. Y hay una regla: entre más alto subimos, más solitarios estaremos. Conforme subimos escaleras y llegamos a otro nivel, encontraremos que cada vez son menos las mentes que habitan ese piso. Afortunadamente, pueden entre ellas establecer una comunicación más elevada. En cada piso, digamos que existe una realidad diferente. Las cosas son más nítidas. Nuestra vista se vuelve poderosa. Tendremos la capacidad de distinguir los colores y las formas más puras, sin las distorsiones de los nublados ojos del primer nivel. Veremos claro. Tendremos la capacidad de visualizar las infinitas posibilidades que definen cada suceso o fenómeno de la vida. Las personas en este nivel suelen ser ecuánimes y muy justas. En ese alto edificio hay un punto, yo le llamo la frontera intermedia. La frontera intermedia es un piso muy elevado, al que pocos logran acceder. Cuando alguien logra llegar al piso frontera, empieza a tomar conciencia de los pisos del entendimiento.
empieza a darse cuenta que ha llegado a un nivel donde es consciente que las mayorías se hallan en pisos inferiores. Se vuelve consciente de que cada quien concibe la realidad desde su propio piso, que la percepción de las situaciones de la vida se manifiestan en capas. El entendimiento se da en capas, pero la gran mayoría de las personas no son conscientes de esas capas. Entonces, al no ser conscientes de que las mentes se hallan en diferentes niveles, no son conscientes de que las cosas difieren en su significado de acuerdo al nivel en el que se hallan en ese enorme edificio. Las personas promedio discuten pensando que porque nos vemos mutuamente, me refiero físicamente, en un sentido de ver mi cuerpo, te veo tu rostro, tú me ves a mí, entonces la gente piensa que por eso, y lo piensa de manera errónea, que es por eso que vemos y entendemos de la misma forma esa realidad. Pensamos que estamos viendo la misma realidad y no es así. Las mayorías avanzan hasta los primeros niveles de ese enorme edificio, los que se hallan por debajo del piso frontera intermedio. Es por eso que es usual las enormes discusiones de pareja en temas, por ejemplo, en temas filosóficos, en temas educativos, en temas políticos, no se diga en temas políticos o religiosos, etcétera. Se puede discutir sobre muchos temas. Se discute sobre el mismo tema, pero cada cual a partir del piso mental en el que se halla. Ahí está, como dice por ahí un cómico, ahí está el detalle. Pero ninguno de los dos es consciente de que existen pisos del entendimiento y que ambos se hallan en pisos diferentes donde las cosas tienen otro color y otra forma. Por tal razón, estas discusiones se vuelven un diálogo de sordos. El problema es que la visión sobre la realidad es diferente en cada piso. Por lo tanto, cuando dos personas cuyas mentes se hallan en diferentes niveles discuten, jamás se pondrán de acuerdo y a menudo pelearán. Nuestra estadía en los primeros pisos no nos permite ser conscientes de este fenómeno. Es por eso que discutimos y criticamos y linchamos tan fácilmente y generalmente de manera visceral e injusta. Eso lo observo constantemente y no me queda otra más que quedarme callado. Esto se debe a que pensamos que eso que vemos es lo mismo que debería ver el otro. Y no es así. Cada cual ve lo que existe en su piso mental. Imagínense que usted logra subir y llega a pisos muy altos. De pronto llega a un piso donde observa y no hay nadie. Se halla usted solo, solitario, sin una mente, sin alguien con quien poder platicar. Me refiero a niveles de discernimiento. Cuando uno rebasa la frontera, significa que estamos verdaderamente despertando una conciencia espiritual. Es ahí cuando comenzamos a ser conscientes de estos niveles y, en consecuencia, comenzamos a comprender a los demás. Es en ese momento que nos volvemos prudentes en nuestros juicios. Es ahí donde comienzan a desaparecer muchos de los vicios humanos, como la soberbia, el prejuicio y la ignorancia. Incluso aquellos que han llegado muy por arriba del piso frontera, que generalmente ocurre en ancianos muy sabios, logran la maravillosa capacidad de la misericordia hacia los que se hallan en los primeros pisos. Yo creo que la misericordia es uno de los dones o virtudes más elevadas que yo conozco. Y hasta ahora, creo que cuando mucho, una o dos personas he observado esa virtud.
No sé si usted ha observado un fenómeno. Hay una frase aquí en México que dice: Dios los hace y ellos se juntan. Se refiere a que las parejas suelen ser muy similares y parece que se ubican y se unen. ¿Sabe usted por qué se juntan? Se juntan porque sus mentes se hallan en pisos muy cercanos. Suelen ser personas similares en la capacidad de discernimiento. Me refiero, subrayo, solamente en la capacidad de discernimiento. Las personas que han logrado un nivel alto y han pasado la frontera intermedia son los que pueden emitir juicios más certeros sobre los fenómenos. La altura les permite tener una inteligencia conceptual de las cosas. Son mentes sabias y brillantes que logran distinguir la verdad de los fenómenos científicos, de los fenómenos filosóficos, religiosos y espirituales. Son personalidades que han logrado un celestial equilibrio en la tríada azul. Las mentes de este nivel ya no discuten, no intentan convencer, pueden exponer, pero jamás imponen su criterio. Tienden más hacia la mayéutica socrática de la reflexión que a la retórica sofista de Protágoras del convencimiento. Y esto último es un mensaje para los filósofos o para los pedagogos. Las mentes arriba de la frontera intermedia saben escuchar sin juzgar y generalmente dan como respuesta el silencio. Suelen dar tiempo. Su sabiduría les permite dar los 2 pasos hacia atrás para la reflexión y no los 2 pasos hacia adelante para el linchamiento o hacia para mí, el horrendo vicio del prejuicio. Conforme se accede a pisos más elevados, surge una tierna y sincera comprensión hacia las mentes menos evolucionadas. Si bien suelen ser pisos solitarios, cada vez más se experimenta la compañía divina, el calor espiritual. Comienza a madurar en nuestras almas una conciencia espiritual. Una mente que ve claro acepta con sabiduría la no claridad de los pisos inferiores. No se siente superior, pero sí reconoce con humildad que la luz divina ilumina su mente y en consecuencia es consciente del claro oscuro de los niveles mentales. Una mente que comienza a distinguir estas realidades jamás lo dirá a los 4 vientos, a menos que hacerlo tenga una dirección espiritual, pero en general se vuelve un camino silencioso. La velocidad con la que se escalan los niveles del edificio difiere en cada persona. Los individuos con gran capacidad de discernimiento, pero que apenas inician el ascenso, generalmente son personas jóvenes. Al inicio podrán, admirar la ecuanimidad o cierta sabiduría de algunas personas mayores. Pero estos jóvenes, con dotes muy elevadas, pronto ascenderán a niveles muy altos y alcanzarán y luego superarán los pisos de aquellas personas que admiraban. Ahora comienzan a revelarse los significados de las realidades superiores, por lo que cada vez más les serán evidentes las debilidades y deficiencias de aquellos que antes admiraban. Pero si han llegado a un nivel muy alto, jamás verán estas diferencias con recriminación o con discriminación, menos con soberbia ni con vanidad, sino más bien con una comprensión amorosa. Y si el nivel es aún más alto, podrán mirarlos con misericordia. Después de pasar la frontera intermedia, el individuo comenzará a desarrollar la capacidad de leer los rostros de las personas. Tan solo estar frente a alguien podrá saber si su nivel mental de discernimiento es bajo o elevado. Incluso
desarrollará la capacidad de detectar el nivel de maldad con tan solo mirarla. Podrá apreciar en qué medida las personas vibran en tono y timbre de los valores espirituales. Ok, ya para finalizar, deseo decirles algo muy importante. Sí es posible llegar al último piso. Muy pocos lo han logrado. Es la frontera superior. Cuando alguien logra llegar es porque ha adquirido un nivel muy alto de conciencia. Cuando toca la puerta, por cierto, una diminuta puerta por donde no cabe un cuerpo humano, y la toca para subir al techo del edificio, y ésta se abre, entonces estaremos listos para subir el último peldaño. Pero justamente ahí el cuerpo se vuelve obsoleto y es incapaz de pasar por la diminuta puerta. Recuerde, el cuerpo se halla siempre en la planta baja del edificio y la mente es la que asciende. Ahora, el discernimiento espiritual es tan elevado que ya no son compatibles con un cuerpo físico. Entonces, al abrirse la puerta del piso final, observaremos el cielo abierto. Pero, para cruzar el umbral, nuestro cuerpo físico deberá esfumarse. Entonces desaparecerá en carruajes de fuego y nuestra chispa divina tomará nuestra alma ligera y la llevará a otras nuevas y excitantes moradas universales. En ese momento entraremos a otro edificio, ya no material, sino un edificio en estado intermedio. Ahí comenzará una nueva etapa en la aventura de la búsqueda del Padre Universal.